continuación del libro de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis capítulo 16. En el capítulo 16, versículo 1, encontramos la continuación del capítulo 15. En este primer verso dice el libro: oí una gran voz que decía. Cuando habla de gran voz, habla de una voz potente, una voz con autoridad, una voz que viene de parte del trono de Dios. Amén. Y esta voz venía desde el templo y estaba dirigida a los 7 ángeles. Es decir, si seguimos la continuación del capítulo 15, los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios y que habían salido del templo. Entonces, tan pronto salen del templo de Dios en el cielo, que le llaman el templo del tabernáculo, se oye una voz del cielo y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es una orden de salida, es una orden de ejecución, una orden militar que le está siendo dada. Y por lo tanto, quien da la orden tiene que ser mucho de más categoría que esto que la están recibiendo. Amén. 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 Y como entendemos que es Cristo que está dirigiendo los juicios, entonces entendemos que esa voz venía directamente del trono de Dios, como dice el versículo. Hay un problema en este primer texto que tenemos que discutir. Los juicios de la copa tienen cierto parecido con el juicio de la trompeta. Para algunos consideran que es el mismo tipo de juicio, que se tratan de un mismo juicio repetido con diferentes versiones, y para otros son 2 juicios completamente distintos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las trompetas y las copas es el mismo juicio o son 2 juicios distintos? 2 juicios distintos, diferentes, correcto, son diferentes. Solamente aquellos que interpretan el Apocalipsis de forma alegórica es que opinan que estos son un mismo tipo de juicio y que tanto los sellos, las trompetas y las copas son versiones de una misma visión. Sin embargo, esto es completamente falso. En primer lugar, cuando estudiamos las trompetas son juicios que comienzan al principio de la segunda semana de la gran tribulación. Amén. Amén. Comenzando la segunda semana de la gran tribulación, la segunda mitad de la gran tribulación, ahí comienzan los juicios de las trompetas. Y finalizando la segunda mitad de la gran tribulación, vienen entonces los juicios de la copa de la ira de Dios. Por eso se le llaman a estos juicios, se le llaman la consumación. Consumar es la parte final, la consumación de la ira de Dios, porque son los juicios finales de Dios que son derramados en el Apocalipsis. Y estos juicios se presentaron en 3 series. La primera serie, que fueron los sellos que ocurren en la primera mitad de la gran tribulación. La segundo juicio son las trompetas que ocurren comenzando la segunda mitad y finaliza con el juicio de la copa, que es finalizando ya la gran tribulación. Además, vemos que los juicios van aumentando en intensidad. Las trompetas son juicios menos severos que los juicios de la copa. Los daños causados por las trompetas son menos intensos que los juicios de la copa. Y en la copa prácticamente significa la totalidad de las cosas dañadas, como vamos a verlo luego cuando hagamos una comparación entre las trompetas y la copa. Así que aquellos que tal vez piensen que son un mismo juicio, tenemos que decirles que no son el mismo juicio, sino que se trata de juicios distintos. En el capítulo 16, versículo 2, ya comenzamos a ver cuando estos 7 ángeles comienzan a derramar la copa de la ira de Dios. Versículo 2.
fue el primer ángel que tenía la copa y la derramó sobre qué? Sobre la tierra. ¿Y cuál fue el instrumento de Dios de castigo? 2. Vino úlcera maligna y pestilente. ¿Qué significa maligna? Mala. Mala significa puede ser cancerosa. Mala puede ser dolorosa, extremadamente. ¿Y qué significa pestilente? Una peste, que apesta. Que apesta. O sea, es repulsiva de por sí. Es repulsiva así. Y esta primera copa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Recuérdese el pregón del tercer ángel, que estaba advirtiendo a los moradores de la tierra sobre un ay de aquellos que sirviesen a la bestia y adorasen a su imagen. Y aquí comienza a aplicarse esa advertencia de ese ángel pregonero que estaba volando en el cielo. Pero fíjese, el Satanás siempre es imitador, porque vimos que Dios escogió a 144,000 y los selló con el sello de Dios. Amén. Amén. Pero esos que están sellados con el sello de Dios, la pregunta es, ¿recibirán estos juicios? No. ¿Recibirán estos juicios? No. Los israelitas que pusieron la sangre en el dintel de su casa, la sangre del Cordero Pascual, ¿recibieron los juicios de muerte que vino sobre Egipto? No. ¿Fueron protegidos? Sí. El ángel pasó por alto. Y por eso llaman pasar, que es pasar por alto. Sí. Amén. Amén. Y por lo tanto, sí habrán redimidos, sí habrán santos durante la gran tribulación. Y estos santos, según leemos, amén, son primeramente los 144,000 sellados y aparte otros más, amén, que serán sirviéndole al Señor. Esta es la primera copa. Fue lanzada sobre la tierra y vino, cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Amén. Amén. La primera copa, ahí está, tremenda. Ahí tenemos esas llagas pestilentes que cayeron sobre los que tenían la marca de la bestia. La segunda copa fue derramada sobre el mar. ¿Y cuál fue el objeto del castigo? El mar se convirtió en sangre como de muerte. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta copa? Murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuáles son los seres vivos? Todos los peces que había. Recuérdese que en la segunda trompeta también fue lanzada sobre el mar también se convirtió en sangre. ¿Y qué pasó? Y murió la tercera parte de los seres vivos y también fue destruida la tercera parte de las naves. Aquí es la totalidad. Amén. Seguimos con la tercera copa. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, o sea, toda agua potable. Y mira que ahora, hoy en día, que no estamos por la copa ni por la trompeta, fíjense eso, el agua potable es escasa. Estamos comprando botellitas de agua, galones de agua, filtros para el agua, porque ahí ya está contaminada, los ríos se están secando. Imaginemos cuando lleguemos, no sé a qué año, amén, y comienza a cumplirse estas plagas de Apocalipsis. ¿Cuánto daría una persona por una gotica de agua? Tremendo. Y las aguas
se convirtieron en sangre, y como consecuencia todo lo que estaba en los ríos y la fuente de las aguas también murieron, igual que pasó sobre el mar. Amén. En ese momento se oye una proclamación en el cielo honrando la justicia de Dios, que son los versos 5, 6 y 7. Y oí al ángel de las aguas. No es que hay un ángel de las aguas, sino al ángel que estaba parado en las aguas, aquel ángel que ordenó la plaga de la tercera copa, y las aguas de los ríos se convirtieron en sangre. Amén. Amén. Porque después inventamos una doctrina, que hay un ángel de las aguas, hay un ángel de las montañas, hay un ángel de la tierra. No. Como hoy en día decimos, hay un ángel de los niños, hay un ángel de los locos. Amén. Hay un ángel de la guarda, y siempre estaba inventando muchas teorías con los ángeles que no son ciertas. Los ángeles son ministradores para aquellos que están llamados a salvación. Y lógicamente que Dios protege también los niños y también protege los inocentes. Eso lo sabemos. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, ¿por qué las aguas se convirtieron en sangre? Ahí lo dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. ¿Cómo? Es tanto la sed que muchos tomaron de esa sangre. A veces hay personas que están en el desierto, óigase, y aún la propia orina quisieran consumirla. ¿Por qué? Porque es una sed espantosa, y estamos hablando de una condición de vida o muerte. Eso es como el que está náufrago, que sabe que se puede morir si toma agua salada. ¿Cuántos náufragos no han tomado agua salada y han perecido por ella? ¿Por qué? Porque lamentablemente la sed es una necesidad fisiológica que muchas veces que vence nuestra voluntad y vence nuestro entendimiento. Así que, así como ellos derramaron la sangre de los santos, Dios también le va a dar de beber sangre, y por eso todas las aguas serán convertidas en sangre. También oí el otro, oí a ¿otro qué? Otro ángel que decía: ¿de dónde? Desde el altar. ¿Qué altar? El altar de Dios en el cielo. ¿Qué decía? Señor Dios Todopoderoso. Sigan. Tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. O sea, que los juicios de Dios son justos, cada uno de ellos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Qué pasó con el sol? El cual fue dado a quemar a los hombres. Fue dado a quemar a los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Óigase. Yo sé que hay gente que no sabe lo que es el sol caliente. Parece que no vive aquí en Miami. Amén. O no viven en América Latina, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Jamaica, donde el sol parece que tiene pila nueva. Sí. Pero esto no es nada comparado con lo que va a pasar en Apocalipsis. De hecho, científicamente hay muchas teorías que puede producirse una erupción solar tan grande que llegue a la Tierra y hasta consuma prácticamente la capa vegetal de la Tierra. Esas son teorías científicas que hablan. Por ejemplo, en meses pasados hubo una explosión solar que acabó con las comunicaciones, que muchos sistemas de comunicaciones fallaron por esa explosión solar. Amén. O sea que nuestro planeta depende del Sol. Nuestra atmósfera depende del Sol. El sistema de vida que tenemos depende del Sol. Su estabilidad depende del Sol. Y aquí, en esta copa, la cuarta copa,
será derramada sobre el sol y el sol se pondrá caliente. Científicamente habrá explicaciones. ¿Qué explicación usted cree que pueden decir? Destrucción de la capa de ozono, y es verdad, destruir la capa de ozono. Se puede decir también curvatura del eje de la Tierra, dobló más la Tierra y por lo tanto ahora el sol no puede dar con más intensidad. Hay muchas teorías que pueden salir, pero sin embargo es una realidad en el momento, y no son eventos, no son procesos que van a durar mucho tiempo. Oiga, estamos hablando que no es de un proceso de tal vez millones de años, que la Tierra va perdiendo curvatura, que el Sol gradualmente irá calentando, no. Son hechos que van a pasar en corto tiempo. De hecho, las copas serán derramadas al final de la gran tribulación. Es como un instante, es un hecho de inmediato que va a ocurrir. El sol se dará a quemar a los hombres con gran calor. No habrá dónde escapar, meterse bajo peña. ¿Cómo se llama ahora? Búnker. Los búnker que están fabricando. Hay algunos que son fanáticos de, no sé, de guerras espaciales, fanáticos de Tercera Guerra Mundial, y que están construyendo búnker para protegerse sobre cualquier amenaza. Están comprando armas para protegerse sobre cualquier amenaza. Pero lamentablemente, por más que nos preparemos, buscando tal vez reservas de agua, reservas de alimentos que no sean perecederos, lamentablemente no habrá forma de nosotros encontrar solución a estos desastres apocalípticos que vendrán sobre la tierra. Y por esa razón nos dice el versículo 9, ¿qué nos dice el versículo 9? Y blasfemaron el nombre de Dios. Amén. En lugar de arrepentirse. Oye, en lugar de hacer como hizo Nabucodonosor, que miró a Dios y se arrepintió. Esto al contrario, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y cuál es la nota triste? Una nota triste, dolorosa. Y no se arrepintieron. Se arrepintieron para darle la gloria a Dios. Aleluya. La nota más triste de todo Apocalipsis. No se arrepintieron. A pesar de los juicios que Dios estaba derramando, aún había oportunidad y no se arrepintieron. Aún había oportunidad y no se arrepintieron. Por esto vino la quinta plaga. La quinta plaga, Apocalipsis 16, versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre, aleluya. ¿Sobre qué? Sobre el trono mismo de la bestia, sobre el trono de Satanás. Igual que la quinta trompeta que fue derramado sobre los abismos donde moran los demonios. ¿Y qué pasó con su reino? Ese reino de maldad. Ese reino se cubrió de tiniebla. ¿Y qué tiniebla tan eran estas? Porque supuestamente el infierno es tiniebla, ¿o no? Pero aquí se cubrió de tinieblas. Aleluya. ¿Y qué más decía? Y se mordían de dolor sus lenguas. O sea, no era cualquier tiniebla. ¿O no? No. ¿Por qué? Porque había un gran dolor. Mordían su lengua de dolor. Y eso es grande cuando usted se muerde la lengua de dolor. Porque a veces usted se pone un palo o algo en la boca para no morderse la lengua. Pero en este caso se mordían la lengua de dolor. Aleluya. Aleluya. Y, oiga, se siguieron. Otra nota triste. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Ves? Ahí está el detalle. No era una simple tiniebla. Junto con la tiniebla también cayó sobre ellos, ¿qué cosa? Úlceras. Por eso se morían de dolor. Y no se arrepintieron de su obra, sino que siguieron pecando.
esta copa se derramó sobre el río Éufrates. se derramó sobre el río, el gran río Éufrates, igual que la sexta trompeta sobre el río Éufrates. Y el agua de este río se secó. Se secó. El día pasado vino noticia que estaban diciendo que se secó el río Éufrates y estaba mostrando el caudal del río Éufrates seco. No sé si fue un evento fotográfico, un montaje fotográfico o fue una noticia real. Se está secando el río Éufrates. Así que los que están estudiando Apocalipsis o los que viven cerca de ese río Éufrates, que se queden mirando atentamente. Fíjense qué pasó acá por Tampa, en la tormenta pasada que vino en Florida, que de repente el mar se secó, las aguas retrocedieron, y la gente curiosa estaba por la orilla del mar viendo el mar seco, como que dice el malecón, disfrutando. Algunos hasta se montaron en bicicleta para montar bicicleta en el mar seco. Y yo mirando, digo, qué ignorancia. Si yo veo el mar secándose, lo primero que hago es coger en dirección contraria el carro más veloz. ¿Por qué? Porque yo sé que es un maremoto. El agua que se va para atrás de repente vuelve enormemente y lo cubre todo. Históricamente siempre eso ha pasado, pero la gente son curiosas y ahora imagino toda esta gente mirando el río Éufrates seco, haciendo acrobacias en el río Éufrates, lo más inocente que va a salir del río Éufrates. ¿Y qué va a pasar en el río Éufrates? ¡Wow! Se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es, amén, ese es para la gran batalla de Armagedón, cuando Cristo venga en gloria. Sí, es el valle de Jezreel, en Armagedón. Apocalipsis 13, 16, 13 a 16, me da los detalles de cómo los reunió en Armagedón o el valle de Jezreel. Cuando vio el río seco, el caudal seco completamente, dice, y vi salir de la boca de ¿quién? Del dragón. Del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos. Óigase, estos tres, el dragón, que es el anticristo, el dragón, perdón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, es el trío satánico. De la boca de ellos, ¿qué salió? Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y cuál era la finalidad, la meta? ¿Cuál era el propósito de estos espíritus inmundos? Verso 14. Pues son espíritus de demonios. Son espíritus de demonios que hacen señales y dan a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Óigase, y la gran pregunta es, ¿cree usted que la actividad del demonio aún está sobre la tierra? Amén. Porque a mí me dice que gran parte de esa gran batalla Armagedón fueron tres espíritus inmundos en forma de rana, que tal vez físicamente no se puede ver, pero espiritualmente sí se puede ver porque son inmundos. Estos salieron a convencer, a persuadir a los reyes de la tierra para pelear en contra de Cristo, en contra del Cordero. La violencia que hoy enfrentamos en el mundo, la degradación moral, yo entiendo que todas son señales de actividades de demonio que nos está afectando. Hace muchos años, no sé si, amén, hubo un profeta que estaba en Nueva York, me parece que fue este hombre que es el autor de, el autor de Nicky Cover, ¿cómo se llama?
David Wilkerson, que en un sueño él estaba viendo como una nube que estaba cubriendo la tierra, y decía que esa nube era una nube demonio que estaba invadiendo la tierra, y hacía un llamado a la iglesia para que nos pusiésemos de pie para luchar en contra de esos demonios que venían. Hoy en día nosotros vemos cosas que nos dejan asombrados. No sé, así como comenzó la prueba de que le tirase un balde de agua fría y otros la imitaban, no sé cuánto lo hicieron acá, de tirarse un buen balde de agua fría y grabarlo. ¿Cuánta gente lo hicieron? Dice que son cosas inocentes. Ahora surge matar a la familia, matar a su papá, a su mamá, meterse a una escuela, hacer una matanza, ver cuál mata más, y esas cosas, como si no fuera nada. Son actividades de demonios que lamentablemente se están presenciando sobre la tierra, esa gran ola de violencia que está marcando nuestros días y nuestro planeta. En el versículo 15 hay una bienaventuranza. ¿Qué me dice? He aquí yo vengo como ladrón en la noche. He aquí yo vengo como ladrón. ¿A quién le dice eso? ¿A quién está diciendo esa palabra? A la bestia. No, a la iglesia. A la iglesia que Juan está escribiendo. A la iglesia que está leyendo ese versículo ahora. Aleluya. Amén. A todos los creyentes de todas las edades. He aquí yo vengo como ladrón en la noche. O sea, tú estás oyendo lo que Dios va a hacer en el último tiempo, la gran tribulación. Tú estás oyendo la victoria que Dios va a tener sobre el mundo entero y sobre los enemigos de Cristo. Y está dando un aliento. He aquí, primero te digo un aliento. El aliento que nos da, la esperanza que nos da, es que a pesar, porque el libro se escribió de Apocalipsis en un momento que la iglesia estaba siendo perseguida. Amén. Y estaba alentando a los creyentes que a pesar de que veían esta ola de persecución, esta ola de violencia que arropaba la iglesia, al final Cristo vencería sobre todos los malvados y al final todos los malvados tendrían el pago de sus malas acciones. Pero le da una advertencia. Versículo 15. He aquí yo vengo pronto. Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Aleluya. No sé quién, levante su mano. Amén. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. La santidad no es un juego que pasó de moda, porque ahora todo es liberalismo en la iglesia. Y estoy sorprendido cada día más con tantas libertades que han entrado en la iglesia. Una iglesia inclusiva. ¿Qué es inclusivo? ¿Qué es inclusivo? Que cabe en todo. Sí, inclusiva. Que cree en la ideología de género. Sí. Sí. Que cree en el cambio de género. Que cree en la educación, que se están formando nuestros hijos en la escuela, lamentablemente. Una iglesia que ya ha aceptado la homosexualidad y que hay pastores evangélicos que se están casando unos con otros del mismo sexo. La iglesia metodista libre se separó, se dividió, y hay dos iglesias metodistas libres porque una aceptó la homosexualidad y la otra no lo ha aceptado. Y eso no es nada para lo que viene. Y por eso nosotros tenemos que estar bien cautos. No importa que el otro es evangélico, que predique con mucha unción. Como dimos el curso de oratoria o dialéctica, la unción que usted ve en la televisión no es unción, es un estilo de predicación. Unción cuando usted siente la confirmación del Espíritu del Señor, que no están manejando sus emociones
Señor y por la palabra de Dios que hay impacto en nosotros. Amén. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, aleluya, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí viene entonces la séptima y última copa, que es lanzada sobre los ángeles, aleluya, sobre todo, amén, amén. Y salió, cuando fue lanzada, una gran voz del templo, una voz con poder, una voz con unción, una voz con autoridad, que salía de parte de la presencia de Dios y dijo, ¿qué significa para ustedes eso hecho está? Consumado es. Consumado es. Amado está. Amén. Todos los reinos de la tierra han caído. Santo. Amén. La victoria de Cristo está completa. Aleluya. Todos ahora están por debajo de sus pies. El mismo trono de Satanás fue removido. Le cayó úlcera, plagas, se mordía la lengua de dolor. Y no habían perdón de ir. Hecho está. Y para aclararnos por qué estaba hecho, comienzan los capítulos 17 y 18 a mostrarnos como forma adicional, detalles adicionales de los juicios de Dios. Rueda relámpago. Aquí dice, vamos a ver. Entonces hubo relámpago. Miren qué pasó en la sexta copa. ¿Qué hubo? Relámpagos, Bueno. voces, Truenos. truenos, gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso me recuerda cuando se separaron las placas tectónicas, pues cuando Dios creó el mundo, dice la teoría que había un solo continente, un gran continente llamado Pangea o Pangea. Y esa Pangea era una sola tierra y un solo océano, y la superficie del planeta estaba protegida por una gran capa espesa de agua. Y cuando hubo el gran diluvio, dice la Biblia en Génesis capítulo 7, que Dios rompió las cataratas de los cielos y esas aguas comenzaron a bajar de repente hasta que inundó toda la tierra, y se rompieron las fuentes del gran abismo y comenzó a brotar agua también de la que estaba dentro de la tierra. Y el gran diluvio cubrió todo el planeta, pero hubo temblores tan fuertes que el planeta se dividió, se partió. Entre no sé cuántos continentes que hay. No, ese ahí es otra cosa. Está hablando de Génesis. Amén. ¿Cuántos continentes que hay? ¿Cuántos se formaron? 5 continentes. Amén. O sea, se formaron los 5 continentes, y para que usted, mire, no hay que contarle. No sé cuántos han jugado, ¿cómo se llama? Este juego que usted une las piezas para formar una figura, rompecabezas, le dicen, ¿verdad? Que el mundo es prácticamente un rompecabezas. Usted comienza a poner el continente americano con el africano y dice, wow, mire cómo coordina. Amén. Parece que que algunas veces estuvieron unidos, y efectivamente hubo un momento en que estaban unidos, pero hubo un cataclismo tan grande en el tiempo que ocurrió el gran diluvio universal, que la tierra se partió, que la tierra se abrió y se formaron continentes. Hoy en día hay noticias que están diciendo que se está formando otro continente en África, que hay una franja, hay una que está rompiendo el continente de África y se está ampliando, y prácticamente se va a separar una gran extensión del continente africano. Óigase, no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí me dice Apocalipsis es acerca de lo que ocurrió en esta séptima copa. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Oiga, qué gran ciudad. Ahí está Apocalipsis 17, 18. ¿De qué gran ciudad me está hablando? Babilonia. Y la gran ciudad, algunos dicen que es Jerusalén. Jerusalén nunca dice la Biblia, no hay profecía que diga en la Biblia que se va a partir en 3 partes. No hay tal profecía en la Biblia sobre Jerusalén, pero sí sobre Babilonia, que se va a partir en 3 partes.
y la gran Babilonia, ahí mismo dice el nombre, Sí. vino en la memoria delante de Dios Para darle al cáliz del vino. para darle el liderazor del mismo. Oh, aleluya. O sea, en ese momento vendrá el juicio sobre Babilonia. Amén. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de... ¿Y qué es un talento? ¡Wow! Un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Amén. O sea, esto me está hablando. Ahora, vamos a hacer un resumen de los juicios de la copa en una gráfica que tenemos acá. La primera copa fue derramada sobre La tierra. La tierra. ¿y qué daño causó? Úlceras malignas sobre los Úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. La segunda copa fue lanzada sobre hermanos. ¿y qué ocurrió? ¿Cuál fue el daño? El mar se convirtió en sangre. La tercera copa fue derramada sobre Los ríos. los ríos y la fuente, las aguas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el daño causado? Los ríos se convirtieron en sangre y por supuesto murieron también todos los que tenían ellos. La cuarta copa fue derramada sobre el sol. ¿Y qué pasó con el sol? Quemó los hombres con fuego. Comenzó a quemar a los hombres. Amén. Con fuego. La quinta copa cayó sobre El trono de la el trono de la bestia. ¿Y qué pasó? Su reino se cubrió de tiniebla, dolores y úlcera. La sexta copa fue lanzada sobre el río Éufrates. Daño causado. se secó el Se secó el río Éufrates, preparando el camino para los reyes de la tierra, para reunirlos en Armagedón. Aleluya. Y la séptima fue derramada sobre el aire. ¿Y qué pasó? Un gran terremoto cual nunca lo hubo jamás. La gran ciudad fue dividida en tres. La gran Babilonia vino a la memoria de Dios y toda isla huyó.